como un poquito para que la gente se conecte. Dice, mira, estamos avisando a sus seguidores. Pégale un poquito más. ¿Y tú? No, pero tú te sigues yendo para allá, tienes que moverte. No, para que tú te veas más, porque me veo solo. Bueno, yo creo que vamos a esperar unos segundos que las personas se terminen de conectar. Ya tenemos allí a 2 personas que se están conectando. Sería interesantísimo que nos dijeran si nos están escuchando bien. Vamos a hacer como en la televisión. Sabes que en la televisión siempre decían, bueno, cuente hasta 5. Entonces ya, yo como estoy hablando hace ratico, seguramente me pueden decir si se escucha bien y a ti te sale contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya ahí tenemos 4 personas que están conectadas, entonces nos encantaría que nos escribieran si nos escuchan bien. De todos modos, aquí hay como una acústica que nos va, no sé si nos va a ayudar o nos va a perjudicar. Pero bueno, vamos a arrancar, ¿verdad? No tenemos reloj para ver ahorita más o menos el tiempo, porque siempre pasa que al final casi que estamos corriendo para decir... 4:30. Ah, bueno, estamos perfectos. Bueno, estamos acá con un tema muy interesante que lo vamos a tocar con una persona extraordinaria que nos ha acercado a este mundo de lo que es la impresión 3D. Estamos con Robin Pérez de Tecnoimpre y cuéntanos un poquito, cuéntanos primero, ¿quién eres tú, Robin? Para que la gente se entere. Mira, primero vamos a comenzar. Hoy voy a sonreír porque la gente dice que yo soy muy serio en las entrevistas. Es verdad. Vamos a sonreír. Mi nombre es Robin Pérez, natural de Carora, Estado Lara. Es decir, siempre hemos estado ligados al arte, en ese caso la arcilla. Vine para Caracas, empecé a estudiar sistemas, pero ya a los 38 dije no, se acabó, me voy a dedicar a lo que me gusta, que era el diseño y fabricación de piezas. Inicialmente ingeniería y después incursionamos en la parte del arte porque nos lo pidieron y en verdad que ha sido una experiencia inolvidable, ha sido una experiencia enriquecedora porque el artista, al igual que el arquitecto, son muy exigentes con los detalles, la pintura, el lijado, la textura, entonces eso es muy importante y esa parte que hemos aprendido la aplicamos en nuestras piezas de ingeniería y los resultados han sido muy buenos. Bueno, nosotros tenemos algunos años, quizás muy recientes, hablando de la impresión 3D. Pero claro, estamos acá, nosotros estamos desde Caracas, Venezuela. Pero cuéntanos un poco del origen de la impresión 3D. Fíjate que la impresión 3D se origina por accidente en Estados Unidos, un investigador que está haciendo unos estudios para la parte dental. Por accidente, un rayo láser con el que estaba trabajando, un láser con el que estaba trabajando se pasó por encima de una resina y se solidificó. Eso fue en el año 78. A partir de ahí vio que tenía un gran potencial y bueno, se ha venido desarrollando, yo no sé si muy lento o muy rápido, porque algunas veces nos ponemos a ver, mira cómo era antes, cómo es ahorita, y nosotros comenzamos en esto en el año 2000, en el 2010 nos enteramos de la tecnología, en el 2012 inicia Tecnoimpre 3D. Y vemos que los resultados han sido muy buenos, han sido acelerados, solo que estamos esperando se mejore lo que es la parte de la resistencia a las piezas. Y el acabado superficial, porque en el mundo del arte todas las piezas impresas tienen que ser lijadas. Es muy importante hablar de estos nuevos métodos que existen. Nunca son métodos para competir con, siempre, y hacemos mucho hincapié en eso, que son aliados no solamente para el artista, ahorita porque digamos que estamos hablando del tema del arte, pero podemos hablar a nivel general. Claro. Para la arquitectura, tú me has contado que han elaborado incluso piezas para otros ramos como la odontología, en fin. Sí, señor. Vamos a empezar por, como tú decías, la impresión 3D no vino a competir con ninguna otra tecnología, sino a atender ese nicho que estaba desasistido. Atender ese tipo de piezas, o que te permitiera desarrollar ese tipo de piezas que son complejas como esto. No hay nada más complejo que esta estructura. Es una cesta, sí, puedes verla como una cesta, pero la forma en que está tejida, esto fue hecho en impresión 3D, es espectacular. Y esto parte de un archivo 3D previamente diseñado en la computadora. Pero ya corrimos, ya echamos todo el cuento. No, pero vamos a empezar desde cero. ¿Qué es la impresión 3D? Ya sabemos que el origen viene muchísimo tiempo atrás, 30 años, 40 años, estamos hablando. 50 años. ¿El origen fue? En Estados Unidos en el año 78. 78, imagínate.
Y Ya en el 40, 40 y dale. Sí, en el año 82 en el año 80 se patenta y ya empieza a dar sus primeros pasos. Ok. Pero fíjate, ¿qué es la impresión 3D? Ujú. Generalmente las personas asocian impresión 3D con papel y tinta o es la máquina. No. Ok. La impresión 3D es un método de fabricación donde un archivo que ha sido previamente diseñado en la computadora, la máquina, que se conoce como impresora 3D, empieza a fabricarlo capa por capa. Si tú ves esta pieza o ves esta pieza, está hecha en resina, con una lupa, te vas a dar cuenta que son capas que están una sobre la otra. Y eso es lo que se llama impresión 3D o fabricación aditiva, porque se va añadiendo material. Ok. A diferencia del resto de las otras tecnologías tipo CNC, corte láser, que es parten de un bloque, parten de una pieza y hay un desperdicio muy grande, aquí no, porque aquí se va agregando material el que haga falta. Obviamente vamos de abajo hacia arriba. Vamos de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que se conoce como impresora 3D. Pero si entras a internet y escribes en Google impresoras 3D, te van a salir unas máquinas con hilo y otras máquinas con resina, es decir, unas máquinas con este tipo de filamento y otras máquinas con resina como esta que tengo por acá. Ok, pero entonces, básicamente ya sabemos lo que es la impresión 3D como tal. La impresión 3D se puede hacer de cuántas maneras? De dos maneras. Las más conocidas son dos, que es la de hilo o filamento, conocida como FDM, y la de resina. Hay otras, pero generalmente esas son las más conocidas. Ok, entonces ya conocimos la impresión 3D, ya sabemos que existen dos tipos. Vamos a hablar de las ventajas y las desventajas de una, indistintamente del ramo que estemos hablando. Indistintamente del ramo. Ok, vamos con la primera. Ok. ¿Cuáles son las Otra cosa, ya va, las personas que están conectadas, si quieren hacer alguna pregunta a Robin, no tenemos los lentes, pero nos acercamos y les podemos ir contestando. Ajá, vamos a hablar de los tipos entonces. Okay. De los tipos de la ventaja. Bueno, las ventajas y desventajas de cada uno. Ok. Vamos con eso. Primero, la más conocida de todas es la de hilo. Ok. Porque es la que tiene más tiempo, es la primera donde se libera la patente y empiezan a producirla a diestra y siniestra, como dicen. Y ha alcanzado ya hemos llegado al nivel que se llama gran formato. Son impresoras de filamento que nosotros disponemos de una que es de 1,80 m. Eso es maravilloso, piezas de 1,80 m. También es importante que si son piezas más grandes, tú las puedes hacer por bloques, ¿verdad? Por bloques, sí. Pero 1,80 m es bastante. Claro, 1,80 por 1,80 por 1,20 de altura. Entonces ya tú ves que hay desde 15 centímetros hasta 1,80, 2 metros y hasta 3 metros. Ok. Entonces, ese es el tipo, ¿qué pasa con ese tipo de impresora, que es la de filamento, la de hilo? Que es para fabricar piezas grandes, voluminosas. ¿Por qué? Porque es un proceso sencillo, es económico, sencillo entre comillas, y es económico. Después esa pieza tiene que ser sometida, si en el área del arte, tiene que ser sometida al lijado, ese tipo de proceso. Y tenemos por el otro lado lo que es la parte de resina, impresoras 3D de resina. Este tipo de impresoras 3D de resina son las más utilizadas en el área médica y en el área del arte. ¿Por qué? Porque está a un grado de definición que con una de filamento no lo vas a alcanzar. ¿Qué es este tipo de...? Esta es la de resina y esta es la de hilo. Ok. Entonces... Yo les voy a mostrar la de hilo. Ok, entonces, la ventaja de una es que realmente podemos hacer grandes piezas. Voluminosa. Mientras que en el otro, piezas con detalle, o sea, piezas anillos se hacen con la impresora de resina, porque te permiten reflejar o fabricar cualquier detalle que tenga la pieza, por mínimo que sea, porque está parte de una capa de 0,01 milímetros, es decir, un micro. Claro. ¿Y cuáles consideras tú? Estamos hablando de las ventajas y las dos parecen extraordinarias. ¿Cuál sería la desventaja de una con respecto a la otra? En la parte del filamento es que a la hora que falle algo, pierde la pieza completa. Ok. En la parte de resina es que tienen que ser muy cuidadosos en el uso de la misma porque la resina es tóxica, como toda la resina. Okay. Lo que pasa es que en la parte de impresión 3 se acelera el proceso o se maximiza
porque generalmente está muy cerca de donde están los operadores o el personal laboral. Okay. Esa es la cuestión. Pero sí, en la parte de resina es muy buena para los detalles, pero a nivel de hay que tener mucho cuidado en el uso por la parte de la salud. Ok, ahorita vamos a explicar el proceso desde cero, desde que yo llegue y diga quiero hacer esta pieza. La gente lo ve como muy fácil. O sea, yo veo que la gente dice, no, pero yo compro la máquina, meto el archivo y está listo. Eso no es así. No, eso no es así. Por cierto, estamos viendo un caso de un trabajo de arquitectura que nos enviaron. Y sí, pensaban que era meterme en SketchUp, diseñar la pieza, te mando el archivo y ya. Cuando lo recibimos, nos damos cuenta que en la primera versión no era un archivo 3D, era un dibujo 3D. Porque SketchUp te permite dibujar fácilmente cualquier pieza y después lo llevas él tiene una opción que es para llevarlo a Solid. Entonces hay que ser muy cuidadoso cómo se va construyendo la pieza porque eso influye. En la parte del diseño, que es la primera etapa, cualquier detalle influye en la calidad de la impresión. Entonces hay que estar muy claro cómo se debe diseñar pensando en impresión 3D. Ese es el primer paso, diseñar. O sea, tener la idea muy clara de lo que yo quiero hacer. Exactamente. Ya cuando empiezas a modelar, ya tienes la idea clara, empiezas a modelar tu pieza en la computadora, dependiendo del área, hay diversos programas. Tienes Rhino, tienes Trimag Studio, tienes AutoCAD 3D, tienes SolidWorks, tienes SIDU, etc. Hay muchos programas. Dependiendo del área, en el área del arte, se utiliza mucho lo que es Blender y SIDU y Trimag Studio. Entonces, primero hay que conocer la herramienta y comprender lo que es la filosofía o la tecnología de impresión 3D para unirlo y poder sacar ese archivo que trabaje adecuadamente en la máquina. Entonces comenzamos, ya saben, primer paso diseñamos, segundo paso modelamos en 3D. Cuando hablamos de modelar en 3D, ya dije que se comienza con estos programas y tú vas modelando tu pieza tranquilamente en la computadora. Ok, aquí estamos hablando específicamente de un diseñador gráfico. De un diseñador industrial. De un diseñador industrial. Lo que pasa es que los diseñadores gráficos, como este mundo ha sido muy interesante, ellos también están aprendiendo a manejar programas 3D para ir un poco más allá de lo que acostumbran a hacer. Ok, entonces estamos modelando en 3D que lo hace el diseñador industrial. Sí, luego el diseñador en general. Después que tienes el archivo listo, entonces ya pasa a lo que es un programa laminador. Un programa laminador es el único programa que te genera el archivo que lee el impresor. Porque como una máquina, como las computadoras, ellos no te leen cualquier archivo, cualquier formato, sino tiene que ser uno especial, el que ellos generan. Entonces, ya introduces el pendrive o la memoria, o lo mandas vía Wi-Fi, y la impresora, es decir, la impresora 3D o el aparato o la fábrica personal, como algunas veces lo llamamos, empieza a fabricar la pieza capa por capa. Lee el archivo que tú introdujiste en el pendrive o en la memoria y empieza a reflejar eso capa por capa en la impresora, sea en la de filamento o en la de resina, cualquiera de las dos, hasta concluir la pieza. Una vez concluida la pieza, ahí es donde ya evalúa, quiero lijarla, no la voy a lijar, dependiendo de lo que te pidan, o dependiendo de lo que tú como artista o como ingeniero, como persona quieras lograr. Quiero una obra pulcra, tienes que lijar, es necesario. ¿Por qué? Porque quiera o no, en impresión 3 siempre se van a notar las capas, por muy pequeñas que sean o diminutas, siempre se van a notar. Ahora, una pregunta, ¿esa pieza sale así, color crudo? Sí. O sea, de este color, se lo voy a poner acá para que la vean. Hay resina de diferentes colores, hay blanca, hay negra, hay beige. Pero usualmente sale así. A nosotros nos encanta trabajar con el gris porque el gris realza los detalles. Cuando hay un soporte, una raya que hay que corregir, el gris la realza. Por eso trabajamos con gris, negro, son los colores con los que más. Existen, me imagino, una variedad, no sé si enorme, de impresoras. Sí, ahorita es la más conocida por ahora es la Bambulac, pero hay cada 3 meses está saliendo, cada 6 meses está saliendo una marca nueva. Y las características, o sea, ellas van mejorando en cuanto, me imagino, a rapidez y en cuanto a el tamaño que podemos sacar las piezas. Sí, en cuanto a tamaño y también en cuanto a la parte de la calidad, porque las capas las han hecho cada vez más pequeñas. Por lo menos ahorita en la parte de resina tenemos impresoras que
que te dan un detalle de 16K. Entonces, wow, eso es... Pero tradúcenos, para las que están que sí eso es 16K. 16K es que tienen detalles muy pequeños que probablemente hasta para el ojo pasan desapercibidos, pero para ese tipo de pantalla esa es la resolución. Para ese tipo de pantalla que capta, que te da esa resolución tan alta, la puedes ver o sale reflejada en la pieza, en el diseño. Ok, el otro día me estabas comentando de las condiciones en las cuales deben estar esas impresoras. Sí. Cuéntales un poquito a las personas esas características con las cuales, porque no es que yo lo compre y lo pongo ahí en la casa. Sí, claro. Fíjate, vámonos a la parte de las de resina, que esa es la desventaja de ella. ¿Por qué? Porque tienes que ser muy cuidadoso. La resina, aunque diga resina orgánica, resina biodegradable, siempre generan vapor, siempre. Y ese vapor es es el que perjudica a la persona. Sí. Porque al aspirar cualquiera de esos vapores va directamente a los pulmones. Entonces, por un lado, la impresora de resina es muy buena en cuanto a los detalles, en cuanto a la calidad de impresión, pero por el otro lado hay que ser muy cuidadoso, hay que tenerla en un área aislada. Preferiblemente en un área donde haya poca luz, poca iluminación y hay un ventanal que esté un poco retirado para que por ahí, si tiene un sistema de extracción, mejor aún, para que vaya botando todos esos gases hacia el exterior. De todas maneras, la gente trabaja con tapabocas, con mascarilla y eso, pero ¿no? no, realmente, al menos que utilicen las máscaras con cartuchos de oxígeno, sería lo único. Pero no hay una mascarilla que te proteja porque eso es un vapor, eso traspasa las mascarillas. Ok, ¿por qué tiene que estar en lugar oscuro? Porque la resina es fotosintética, es decir, la luz afecta la calidad de la resina. Tú puedes, no por el hecho de haber encendido una luz en el área donde tenga, o en la habitación donde tenga la impresora, se va a dañar la resina, no. Pero poco a poco, una vez que prenda la luz, 2 veces, 3 veces, eso incide en la calidad de la resina. Mientras la resina sea de mejor calidad, mejores resultados vas a obtener. ¿Cómo hacemos con los apagones? Con los apagones no, bueno. O sea, ya puede seguir, se para cuando viene el apagón, sí, y después continúa o la pieza se dañó. Una de las ventajas de las impresoras nuevas es que todas tienen recuperación de trabajo, así se llama. Ah, qué maravilla. Recuperación de trabajo. Pero en el área de la resina, cuando se va la luz y estás trabajando para un artista, es mejor comenzar desde cero, porque siempre va a quedar un detalle. Entonces, como les dije al principio, los artistas y los arquitectos son muy exigentes en su trabajo, quieren trabajo pulcro, valga la redundancia. Y entonces nosotros, cuando pasa un accidente como esto, que se va la luz, preferimos comenzar la pieza desde cero. Claro, nosotros porque estamos enfocados un poquito en el arte, pero por ejemplo, ¿qué otras áreas son llamativas para este tipo de trabajo? Ok, tenemos 2 áreas que en Venezuela se están moviendo. Y creo que guardamos por ahí un alpote. Sí, tenemos el área de la odontología y el área de la joyería. Okay. ¿Por qué? Porque la impresión 3D, recordemos, que te permite generar piezas personalizadas. En el área de odontología, simplemente con un examen de estos doplex, un 4D, un 3D, perdón, un 3D, de ahí sacan la dentadura, cuando escanean la dentadura de la persona, de ahí sacan la dentadura y te pueden hacer una félula directamente. Una qué interesante. O sea, sin necesidad de modelar, sino que agarran lo que se refleja ahí y montan eso en el programa que genera la félula. En el caso de bruxismo también, simplemente del examen 3D se saca la félula para el bruxismo. Okay. Y hay resinas que son orgánicas, orgánicas después que se tratan. Porque, como dije, todas en el proceso de fabricación generan vapores. Pero ya esta resina, cuando se trata en el área odontológica específicamente, al curarla ya puedes utilizarla dentro de la boca. Okay. ¿Qué pasa en el área de joyería, que es la otra? Bueno, que antes tenías que tallar un prototipo. Un bloque, es un bloque de resina, se lo ibas devastando hasta hacer el anillo. Resulta que ahora modelas el anillo en la computadora, lo mandas a fabricar una impresora 3D con una resina especial, que es para anillo, y después eso lo utilizas como cera perdida.
Es decir, lo Ah, metes en y yeso ahorras material. y ahorras material. Y tienes el modelo en la computadora para hacer una segunda unidad o hacerle modificaciones, etc. Entonces, esas dos áreas en Venezuela se están moviendo, es donde la impresión 3 se está agarrando mucha fuerza, tiene mucha fuerza por las ventajas que le proporciona esa área. Claro. Por ahí creo que tenemos el pote, no sé qué lo hicimos, pero ajá, cuéntanos un poquito también, porque eso tiene que ver con la parte de la industria, Ok. que es bien interesante. Esto ya entrando en la parte de ingeniería. Esto es, como está tan grande, lo pasamos para allá, pero cuéntanos un poquito de esto, vamos a mostrárselo aquí rápidamente. Este envase, este prototipo es muy especial para nosotros porque en el año 2014, en conjunto con una compañía que se llama Thermoplex, ellos diseñaron el envase que era para Plum Roll y nosotros lo Aquí va el jamón. Ahí va el jamón de Simbrito. Na, 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 na. Entonces, es el primer prototipo que se fabrica en el país de ese tamaño. Cuando habían impresoras de 20, apenas había una de 18, nosotros logramos hacer este prototipo y fue un paso muy grande porque ya la compañía contratante tenía un prototipo donde ver su etiqueta pegada para ver cómo se veía, probar el producto, qué tal quedaba el jamón o la bola de jamón, como le dicen, el agarradero, cómo se ve el agarradero, y empezaron a hacer o a promocionar el producto en base a un prototipo. Entonces, esto para ellos fue de gran utilidad porque probaron su área etiquetado, la capacidad, promocionaron, etc. Todo, hasta visualmente, cómo quedaba. Sí. Sí, eso es muy importante, los prototipos. Mire, nosotros estábamos hablando el otro día, cuando ya un poquito más afincado en el mundo del arte, que a veces llega un cliente y dice, mira, yo necesito una figura, pero la figura es como de 15 metros, y de repente te dicen de ya para allá. Sí. Entonces, uno llamar al artista para que el artista llegue, haga el proceso de modelado, eso requiere tiempo, y a veces de ya para allá necesitas que sea rápido. Sí. Entonces es muy importante este tipo de herramienta, o sea, este tipo de medio para uno elaborar las maquetas. Y me imagino que así como yo estoy hablando del mundo del arte, también puede ser por lo menos para los arquitectos y para cualquier persona que de una u otra manera necesite presentar un proyecto. Por supuesto. Que sí. Primero lo requieres en pequeña escala para, bueno, ver las características y después lanzarte a la gran escala. Claro. Fíjate que, supongamos, esta pieza la queremos hacer de 1 metro. Entonces, no vamos a empezar haciendo la pieza una vez de 1 metro. Vamos a sacarla más para acá. La hacemos de 20 centímetros para que el dueño de la obra, el contratante, vea cómo queda, si le gusta todo lo que es la parte de la estructura, el tamaño, las dimensiones, la forma de las manos, la forma en general de la obra. Si él dice, sí, la apruebo, está certificada, ahí es donde pasamos a la siguiente fase, que es fabricar la pieza completa de 1 metro, porque como les dijimos al principio, hay impresoras ya para eso. Entonces, pero partimos de una maqueta o de un prototipo. Prototipo de la primera pieza, sea esta o sea el envase de Plum Roll, cualquiera de estas piezas, que son más que todo piezas de estudio, piezas de análisis. Me gusta la estructura, tiene estabilidad, que es lo primero que se ve en una obra de este tipo. Cómo quedaron las manos, todos los detalles. Entonces, bueno, ya estás convencido. Incluso hasta el peso. Hasta el peso, por supuesto. Ya estás convencido que eso es lo que tú quieres. Ahora pasamos a fabricar la pieza oficial, que es la de 1 metro. Y así te ahorras cantidad de trabajo. Y no tienes que volver a modelar. Simplemente el archivo que lo fabricaste a 20 centímetros lo escalas hasta llevarlo 1 metro, si es el caso, 80 centímetros, lo que tú consideres. Ok, ahora vamos a imaginar que yo soy un cliente y llego a tu empresa y te digo, mira, yo quiero hacer, no sé, una gallina. Ponle, quiero hacer una gallina. Pero no sé, dame tus opciones. O sea, ¿cómo es el proceso? Vine yo, pero no vine ni con un archivo, no vine ni con un dibujo, no vine con nada, simplemente quiero que me hagas una gallina. ¿Cómo es el cuento? Claro, lo primero es sentarnos a hablar con el cliente para comprender qué es lo que necesita, qué es lo que quiere hacer. Esa es una de las partes más difíciles que hay porque es meterte en su cabeza, meterte en su alma, es decir, ponerte en sus zapatos para ver qué es lo que quiere hacer, comprender sus emociones, sus pensamientos y empezar a darle vida a eso a través de bocetos, dibujo manual, mira, esto es lo que tú quieres hacer y ahí entre él y nosotros vamos sacando la idea. Uh-huh.
hasta que él diga, esto es lo que quiero, o algunas veces, que generalmente lo que pasa, lo que sucede es que la idea que él trae en la cabeza, entre los dos la mejoramos. Ok. Porque tú crees, esto hace una pieza espectacular. No, ¿qué pasó con esto? No, esto lo podemos mejorar de esta manera. Y el cliente generalmente se va contento. Otra vez se dice, no, simplemente quiero hacer lo que yo te digo. Ah, ok, está bien. Ok, entonces Vale. en esa primera Pero fase, sí, digamos, se entendido. unen y crean la idea. Sí. Luego, cuando viene la parte del diseño, claro, estamos hablando muy genérico, pero también depende de lo complejo de la obra, pues se lleva tiempo, porque la gente pensará que, bueno, doy la idea, pasa el chico dibuja y ya está listo. Y eso no es así. Quizás el tiempo más grande que lleva es el del diseño. El del diseño. Primero El diseño en comprender la idea. computadora, Sí. para que la gente entienda un poco. Primero comprender la idea que el diseño fue el modelado 3D. Porque como le digo, hay que conocer la herramienta y más que todo saber cómo trabaja la impresora 3D. Ok. Ok, entonces allí pasa el chico a hacer, digamos, la obra en 3D, ¿verdad? En digital. En digital, para luego pasar a la etapa de la impresión. Sí. ¿Qué experiencias has tenido tú a lo largo de estos años con estas tecnologías? ¿Tú piensas que la gente realmente ha aprendido a utilizarlas y le ha visto, como dicen, el queso a la tostada, o todavía estamos muy, muy básicos Fíjate. en su utilización y en su beneficio? Aquí lo que pasa es que en la impresión 3D incursiona mucho emprendedor. Ok. Pero un emprendedor que puede durar con ella 3 meses, 6 meses, un año, y Ya después está ahí. desaparece. Ok. Entonces, el área de impresión 3D o de fabricación aditiva hay que estudiarla. Nosotros hemos logrado los resultados que hasta el momento se han demostrado en los videos y entre nuestros clientes, porque el equipo que integramos es multidisciplinario. Ok. Hay un ingeniero de materiales, hay un técnico electrónico, hay un diseñador industrial, yo que soy del área de sistemas. Entonces nos reunimos y algunas veces hasta una persona que es del área de humanidades, una filósofa, porque tiene una idea muy buena y entre los 4 o 5 que nos reunimos vamos intercambiando ideas. Ok. Porque no es hacer una pieza por hacerla. Tú agarras un archivo que está en internet, lo descargas y haces la pieza. Pero cuando vas a hacer un trabajo para una compañía, vas a hacer un trabajo para un particular, un profesional, tienes que saber qué es lo que le vas a ofrecer y qué beneficio le va a otorgar esa pieza a esa persona o a esa compañía. Por eso es muy importante tener equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios. Ok. Me estaba acercando porque hay una pregunta, pero no llego a leerla. Esa pregunta está muy lejos. Pero tiene que ver algo con Jorge Mena. Ahorita vuélvenos a enviar porque subió y no la pudimos leer. Fíjate una cosa. Bueno, ya hablamos de todas las ventajas que tiene. Vamos a hablar de costos, porque la gente va a decir, bueno, pero todo se ve muy interesante, pero a nivel de costos, ¿qué tan fuerte es para el bolsillo? Vamos a hablar vamos a empezar por la parte del arte. Los artistas, los que trabajan generalmente con metal, quieren incursionar, como las obras de metal siempre son costosas, quieren incursionar, quieren llevar su obra a un sector o a un nicho muy específico que requiere esa obra, pero en su mesa. Entonces, para eso recurren a la impresión 3D y lo primero que nos piden, quiero bajo costo, quiero obra de bajo costo. Ok, está bien. Okay. Se hace el trabajo y se va hasta donde podemos. Ok. Pero sin sacrificar lo que es la calidad. Eso es importantísimo. Si hablamos de una obra como esta, ¿cuánto pagaría un cliente por una obra como esta? No sabemos. Pero eso a mano no lo vas a poder hacer o te va a tomar muchos años, mucho tiempo. No cualquiera hace una obra como esta. No, esta es increíble, esta es increíble. En la parte de impresión 3D, la máquina la hace tranquilamente, fácilmente. Tarda 15 horas, sí. A nivel de costo, para nosotros, las obras o las piezas hechas mediante impresión 3D son económicas. ¿Por qué? Porque una pieza que no vas a encontrar en ninguna otra parte. Es decir, una pieza para ti, para una necesidad muy específica, sea en el área ingenieril, en el área de salud, en el área del arte.
es una pieza para ti, una pieza original, no la vas a encontrar en ninguna tienda. Eso, ahí es donde está el valor, vale mucho. Que yo tengo que pagar 50, $100, 300, 700, bueno, si tú estás haciendo una inversión o vas a vender esa obra, vale la pena. Claro. Ahora si es un capricho o se me ocurrió esto, un hobby, bueno, si tienes el dinero O la hacen del tamaño de nuestros micrófonos, así chiquitos. también, para ahorrar costos, pero para nosotros la impresión 3 en general es económica, sus costos son bajos. Bueno, yo les voy a contar algo. Nosotros hacemos algunos talleres de arte, sobre todo para niños y jóvenes, y ha sido una herramienta extraordinaria. ¿Por qué? Porque anteriormente trabajábamos con un tipo de resina y una vez nos pasó que un niño terminaba de hacer el taller y cuando salió la obra se cayó y la obra quedó en el piso espaturrada, como dicen. Y la ventaja de esto es que, claro, estamos hablando de un plástico, de un poliuretano, y esta no es que usted la va a tirar al piso y va a rebotar, no. Pero sí tiene una resistencia muchísimo mayor, sobre todo para los talleres infantiles es maravilloso. Tiene una resistencia bien interesante. Sí, dependiendo de la resina que se utilizó, el material que se utilizó. Claro, y también si por ejemplo, que estábamos conversando el otro día, si yo tengo esta pieza y quizás esta pieza yo quiero darle un poco más de peso, también hay maneras de solucionarlo, ¿verdad? Claro. Porque lo primero que se piensa, vamos a hacer la pieza sólida en la impresora 3. No hace falta, tú la haces vacía, es decir, con espesor de 2 milímetros, abre un agujero por la parte inferior y empieza a inyectar yeso o cualquier otro elemento que le dé el peso. O hasta la misma resina industrial, la resina que se utiliza generalmente en las obras. Pero hay que saber aplicarla. En el caso del yeso sí es más fácil. Y eso le da el peso porque siempre asociamos lo que es una obra de arte con peso. Si es liviana, es una obra de arte. Eso es como en Francia, que en Francia si una obra de arte vale menos de $1,000, no es una obra de arte. Entonces no la consideran, sino cualquier otra cosa menos una obra de arte. Vamos a hablar de esta pieza que es una de mis favoritas, porque me encanta el diseño y además tiene ciertos elementos que se van incrustando, porque aquí estamos viendo las obras que hemos visto, digamos, son unas obras sólidas, pues son unos prototipos sólidos. En cambio en esta vemos que hay elementos que salen y entran. Cuéntanos también de cómo se pueden hacer estas obras, que no solamente sea la parte sólida, sino también que puedan ir por partes y se puedan ir ensamblando. Sí, hay un concepto muy interesante y básico en todo lo que es el mundo del diseño, que es encastre. Esto es trabajar esto es encastrar elementos en la obra. Se trabaja con macho-hembra y lo único que tienes que calcular bien es la tolerancia. Cuando hablamos de la tolerancia es, si la hembra tiene, ejemplo, en este caso, 10 milímetros de diámetro, la cuña no puede tener 10 milímetros. Claro, tiene que tener menos. Tendrá que tener menos, 9.5 para que pueda encastrar o encajar bien. Entonces se torna muy interesante porque puedes hacer diferentes elementos, puedes quitar, puedes cambiar de acuerdo a tu necesidad o a tu gusto. Disculpa que vuelva al punto anterior, que es el del costo, pero es que el de los costos es subjetivo. Claro, totalmente, porque estás ahorrando tiempo. Sí, no, y todo estás ahorrando tiempo valioso. Uno dice, le cobras $30, no, eso es muy costoso, ya va, ¿qué quieren? Mientras que otros que valoran y conocen lo que es la parte de la tecnología, del trabajo, dicen, no, está bien, 30, 50, $100, está bien por los beneficios que te está otorgando. Sí, es que yo creo que entre todos los beneficios que hay, porque de verdad que esta obra, yo me la imagino para los estudiantes de arquitectura, cuando les van a hacer esas maquetas, o sea, ustedes, ahorita no se puede, pero los detalles de esta pieza es impresionante, o sea, es realmente hermosa. Pero es que estás ahorrando en tiempo. Claro. Y eso es valioso. Tú no sabes qué cliente se te va porque no entregaste la maqueta a tiempo. Exactamente. En el caso de que estamos hablando del arte, o sea, yo básicamente en el arte. Ahora sí, continuamos otra vez con el punto. Que fíjate, tú puedes, con este COVID, que esto nació de la pandemia como una forma de educar o de formar a los chicos, que está dirigido es un estilo cartoon, Artois. Era una manera de llevarle el mensaje de lo peligroso o de las medidas que tenían que tomar para evitar contagiarse del COVID. Y en verdad que fue muy interesante porque no es lo mismo que tú le digas a un chico, a un joven, mira, tienes que cuidarte por esto y por esto y por esto, estas son las medidas. No, mira, conoce el COVID, que esto es algo que estamos padeciendo ahorita, y tenemos que protegernos de esta manera. Entonces, para los chicos era muy amigable, esa era la palabra. Sí. Muy amigable porque estamos hablando en su idioma.
es decir, estilo cartoon. Ok. Había otro punto que tenemos que tocar que tú me habías comentado que era importante. El diseño, los materiales. Ujú. Hay que trabajar con materiales de calidad. Aquí nos trajiste dos, ¿verdad? Sí, aquí tenemos lo que es la parte del filamento, que en el mercado hay muchos tipos de filamento. Entonces, generalmente, ¿cuál compramos? El más económico. No, en Mercado Libre, ejemplo, hay uno más económico. Señores, lo primero que tenemos que tener presente cuando vamos a fabricar una pieza es que tiene que ser hecha con material de calidad. Es lo mismo cuando se hace un envase, se hacen obras de plastilina. Si la materia prima es de baja calidad, las obras no van a tener esa belleza que tú estás esperando. Entonces hay que trabajar con filamento de buena calidad. Siempre le decimos, porque se compran filamentos de bajo costo, pero resulta que eso poco a poco le está dañando la máquina. Eso te iba a decir, daña la máquina. Además que la pieza me imagino que de repente no sale igual. No sale igual, no sale igual. Ya tenemos diferentes pruebas y no es lo mismo. A nivel de resina también. Y una pregunta, disculpa, ¿este filamento viene de este color no solamente? No, hay negro, hay blanco, hay azul, hay cantidad de tonalidades. Inclusive, este es un filamento que se llama Rainbow Arcoiris. Este es un filamento. Ah, ese no está pintado. No. Ah, qué hermoso. Entonces compren este filamento. Se ahorra la pintada. Se ahorra la pintada. Ok, ¿y qué otro? ¿Y tenías otro por allí? No, O no, la resina que esa es la también resina. viene por color. Ok, entonces tenemos dos tipos de filamento. Tenemos una variedad de Muchísimo. filamentos, tipo goma, rígidos, para el área ingenieril, para el área de hobby, etc. A nivel de filamento y resina, ahorita hay una variedad muy atractiva para cualquier... ¿Quiénes van como con la punta de lanza de todo esto de la impresión 3D? O sea, ¿qué país consideras tú que ese es el que va? Dependiendo del tipo de máquina. Es decir, cuando son máquinas de bajo costo, China. Ok. A nivel de material y a nivel de todo, China. Pero cuando hablamos de máquinas sofisticadas, están los estadounidenses, los israelíes y los alemanes. Ok. Esos son los tres países que llevan, y bueno, en Estados Unidos fue donde se generó toda esta tecnología. Claro. Entonces estamos hablando de Estados Unidos, Israel, por Stratasys y Alemania. Ok, y hoy por hoy, ¿qué podemos ofrecer, los que estamos acá en Venezuela, qué podemos ofrecer para ese mercado que nos está ahorita escuchando, para esa gente que nos está escuchando? Sí. En el caso de Venezuela es muy interesante porque aquí todavía tenemos, si vamos a la parte de ejemplo, algo muy sencillo, en la parte de las cocinas. Uh-huh. Mira que se dañó la perilla de la cocina. Ya esa generalmente las cocinas aquí son, bueno, ya tienen su cantidad de años, entonces ya en otros países ya eso lo descontinuaron. Vas a buscar el repuesto, no lo hay, no existe. Ya eso o sea, te vas con la perilla para allá. Entonces sácame una. Llegan con la perilla, diseñame una como esta porque no la encuentro en el mercado. El caso de Venezuela es muy interesante por eso. O sea, hay cantidad de piezas, hay cantidad de aparatos que ya están descontinuados, pero aquí en el país se siguen utilizando. Entonces los repuestos que no se encuentran, nosotros los fabricamos. En el mundo del arte, por supuesto, es donde el año pasado donde más se movió, donde más trabajo tuvimos fue en el mundo del arte. Y este año, por eso habla del sector de la odontología, particularmente la odontología, es la que considero que le está sacando mucho provecho. ¿Por qué? Bueno, de alguna u otra manera tenemos que resolver. No importa lo que estemos viendo, pero el venezolano y la persona en general, esté donde esté, tiene que cubrir su necesidad. Exacto. Entonces, la impresión 3D ha sido una alternativa en Venezuela. Ok, para los chicos, los que están ahorita con los Art Toys, que son esas piezas pequeñas de diseño, muchos vienen de la parte de diseñadores gráficos, que ellos quieren crear no grandes piezas, quieren crear piezas pequeñas, piezas coleccionables. ¿Ahí has visto algún movimiento? Y divertidas. Y divertidas, exacto. Y divertidas. Y oye, y las hacen muy divertidas, las hacen fabulosas. Sí, señor. Entonces, ¿has visto ahí un movimiento desde el año pasado hasta este? En los últimos años, el sector del art toy en Venezuela ha tenido mucha fuerza. Este año no he visto tanto, no ha tenido esa fuerza años pasados, pero hemos estado hace 2 años estuvimos en la exposición de Fundana, y había cantidad de obras de art toy y me quedé impresionado.
sea, las bellezas que hay. En Valencia hay unos chicos que hacen unas obras. Bueno, pero óyeme, el año pasado, y no es que diga que se haya hecho de esta manera, pero el año pasado el Salón Michelena, el Salón Arturo Michelena, que es un salón que se hace aquí en Venezuela, ya lleva 2 ediciones. Bueno, estuvo mucho tiempo, luego paró y luego volvió desde el año antepasado. El año pasado, no sé si fue el segundo o el tercer lugar, ganaron unos Art Toys. Claro, eran unas piezas de mediano formato, así, bellísimas, bellísimas, extraordinarias. Óyeme, la calidad, el detalle, cómo estaban pintados, era realmente excelente. Y la personalidad, porque eso es importante, que no crean que es un muñequito. Fíjense, ustedes están viendo ahorita este COVID que está aquí, y este COVID tiene una personalidad. Sí. O sea, el hecho de que tenga esto aquí así fruncido, o sea, hay una personalidad importante. O sea, que porque sea pequeñita no quiere decir que... Importante que nos va a preguntar la gente, porque siempre con el tiempo estamos así corriendo. Si alguien quiere asesorarse, ¿ustedes pueden prestar ese servicio? Sí, nosotros prestamos el servicio de asesoría no solamente para la adquisición de las máquinas, sino para la revisión de la obra como tal. Porque fíjate que cuando van a comprar una impresora 3D, la gente se mete en internet, vamos a ver en los foros. Señores, los foros están pagados. El fabricante paga para... Pero cuéntale qué es eso a la gente. O sea, Tienes que hablarle... el fabricante, ejemplo, El foro son los archivos. el foro son unos espacios que hay en internet donde se dan opiniones sobre productos. Bueno, Ok, llegan los ok. fabricantes y le pagan a ciertas personas que están en esos foros, o te mandan una impresora, pruébala y Para que hablan tú de- converses, para que tú hablen hables de mí. Ajá. para que tenga esa buena referencia. Entonces viene el comprador venezolano, se mete en esos foros, mira, no, aquí dicen, y nos Ok. dicen a nosotros, no, pero es que yo en internet leí en un foro que recomendaban tal máquina y ya va, pero lo primero, ¿qué vas a hacer con tu máquina? ¿En qué sector la vas a aprovechar? Para empezar hasta el tipo de corriente. También, comenzando por ahí. Hasta el tipo de corriente. Entonces, nosotros brindamos esa asesoría para que esa inversión sea realmente una inversión y no un gasto. Entonces, una cosa es un gasto, otra cosa es una inversión. Y no es lo mismo que te digan a ti, ya nosotros tenemos 13 años de experiencia, ahorita en mayo cumplimos los 13 años, no es lo mismo que tú empieces desde cero a que pagues un monto justo y aproveches los conocimientos que hemos recogido a través de estos 13 años, que han sido muchos. Sí. O sea, que lo mejor es el asesoramiento, totalmente. Claro. Ajá, la gente se puede asesorar con ustedes. Y si la gente desea el curso y además si desea conseguir la máquina, y porque nada sirve la máquina y de repente no tengo los insumos, que eso es lo que le pasa a mucha gente. Sí, nosotros todo ofrecemos eso. el servicio completo, desde la asesoría, importamos los equipos de acuerdo a las necesidades que tenga el cliente, le suministramos lo que son los insumos y el soporte técnico. Importantísimo, soporte técnico. Entonces nosotros ofrecemos un paquete completo. No va a ser solamente, mira, te vamos a vender la máquina. Si tú quieres solamente la máquina, sí, te la traemos. Pero no es lo mismo que te asesoren, que te den el curso, que te garanticen los insumos, porque en todo eso hay que pensar. Y en el soporte técnico. No en toda Venezuela hay personas o hay compañías que reparen impresoras 3D, ¿no? ¿Por qué? Porque es una tecnología relativamente nueva y aquí en el país, por lo menos, no se dan cursos de reparación de impresoras 3D. Entonces, es un factor determinante. Claro, no, y además eso que nombres es muy importante porque a nosotros nos pasa, al venezolano le pasa, que sale algo de moda y todo el mundo sale como loco a comprarlo. Y después uno dice, bueno, pero, y entonces, y pasa lo que tú dijiste anteriormente, que mucha gente por el furor la compra y a los 3 meses, pues, la deja ahí arrumada. Entonces, habría que preguntarse, ¿vale la pena realmente para el proyecto que quiero desarrollar? ¿Vale la pena que compre la impresora o simplemente me reúno, delego y pago? Contrato el servicio de impresión, que generalmente así se debería empezar. Primero contratar el servicio de fabricación aditiva, ya cuando estés convencido que esa es la tecnología que te conviene en tu trabajo, te asesora y bueno, ahí vamos con la parte de la máquina, los insumos, etc. Mira, ¿alguna anécdota que te haya ocurrido cuando estás imprimiendo? O alguna pieza de la cual te sientas así súper orgulloso. Yo sé que tú eres muy perfeccionista y sé que de todas te sientes orgullosa porque de ahí no sale nada que no esté requete chequeado. Pero de repente hay alguna pieza que te trajo, así como nos comentaste esta, ¿verdad? De repente hay alguna pieza que hiciste o algún proyecto que hiciste del cual lo recuerdas con bastante cariño. Sí.
Uno- No tanto con sabor, esto sé que con sabor. Me imagino que te habrán regalado 2 o 3 jamones Plum Rose. Valga la cuña. no, la parte de Procter Gamble que nosotros empezamos generando un kit que era para hacer pruebas a nivel de odontología, otro para toallas sanitarias, y resulta que esas piezas les gustó tanto al Centro de Innovación, aquí en lo que está en la Trinidad, que ellos empezaron a mandarla para diferentes países, y esas piezas llegaron a estar desde Canadá hasta Argentina, en todos los países americanos están las piezas fabricadas aquí en Venezuela por nosotros y distribuidas por Pero ellos. ahí sigue facturando o no. No, O tú hiciste el prototipo y ya ahí se fue. Ya ellos se fueron, ellos están en Brasil. Y no, y ahorita Procter tiene otra forma de promocionar su producto que atrae influencia, ya no atrae de prototipos como hacíamos antes, positivo. Ok. Ese es uno de los mejores recuerdos que tengo, porque cuando dicen, no, tu compañía, los productos que fabricó tu compañía están en Alemania, que hasta Alemania llegaron. Wow. Como dicen ahorita, otro nivel. Otro nivel. Mira, otra cosita, ¿qué pintura usualmente se utiliza para estas maquetas? O sea, ¿se trabaja cualquier tipo de pintura? Sí, cualquier tipo de pintura, desde témpera, claro, si la lavas se va a caer la témpera, por supuesto. Pero no hay una pintura especial, no, tienes que ser solo con esta, no, puede ser acrílico al frío, puede ser spray, témpera, puede ser pinturas automotrices, como ven, cualquier tipo de pintura. Oye, gracias. Ha sido súper excelente todo lo que hemos hablado. Es que ha sido muy enriquecedor, porque fíjate, no es lo mismo entrar en internet y empezar a consultar foros. Exactamente, que la práctica. Que la práctica, la experiencia. La práctica es otra cosa. Sí, es otra cosa. Mira, y este calor del trópico y todo eso no influye en esa máquina. No, fíjate que en la parte de los filamentos favorece. ¿Ah, sí? Sí, porque los filamentos se humedecen mucho. Aquí, por lo menos en Caracas, no pasa eso, a excepción del área de Sarteneja, que es muy húmeda. Ok. Pero de resto no. Nuestro clima favorece a lo que son los filamentos, los insumos. En la parte de la electrónica, sí hay meses que son muy calientes aquí en Venezuela, específicamente septiembre, octubre, y la máquina, la única, nosotros lo notamos porque pasamos casi todo el día al frente de una impresora 3D, empieza a disminuir la velocidad. Ah, fíjate. Porque los componentes electrónicos empiezan a sufrir por el calor y bueno, bajan la velocidad. Pero en general no, nuestra temperatura nos favorece. ¿Consume mucha electricidad las máquinas? No, realmente no. Para lo que se piensa, porque está fundiendo un material, no. Realmente son máquinas que trabajan con... No tengo ahorita un indicativo, no voy a dar datos porque no me gusta hablar así. Pero sí, a nivel de electricidad el consumo es muy bajo. ¿Y alrededor de qué precio están esas máquinas? Claro, todo depende, por supuesto, de las características, pero si estamos hablando de una básica que la gente desee, alguien que, por ejemplo, quiera desarrollar unos hard toys pequeños, vamos a hablar de unas piezas pequeñas, quizás de este tamaño, una, digamos, básica. De $450 en adelante. Por supuesto, sin el filamento y todo eso. Sin el filamento, nada de eso. Sin el curso ni nada de eso. Sin el curso. Pero es que de nada sirve tener la máquina, porque fíjate, no solamente tener la impresora, tú tienes que tener también el programa, la máquina, y además tienes que estar entrenado para ese diseño. Claro. O sea, porque no es tan... La gente lo ve fácil, porque dice, bueno, sí, aquí está mi dibujo, el chico lo hace. No, pero diseñarlo en 3D, diseñarlo así en 3D, en la computadora, también trae sus temas. Es un reto. Sí, además pero poco a poco se va aprendiendo, eso es lo bueno. Sí, ¿Qué es lo más complicado que te ha tocado hacer? Todos los trabajos que han llevado son difíciles. Porque cuando hablamos de pieza ingenieril o artística, cada uno tiene su particularidad. Pero el trabajo más difícil que recuerdo ahorita fueron unas estrellas de Procter, que eran las del área de toallas sanitarias femeninas, cuidado femenino. Porque tenemos que estar muy pendientes de todos los detalles. O sea, no te estrellaste ahí. No me estrellé. Mira, importantísimo que la gente nos va a decir, pero eso sí lo tenemos que decir lento porque la gente anota, dicen repítanlo otra vez o si no te escriben al ratito, te escriben por WhatsApp, mira, mándame el teléfono. Primero las redes, es importantísimo porque ahí es donde está toda la gente. ¿Tú estás en Instagram y tienes tu sitio web o solo Instagram? No, en las redes sociales y tenemos nuestra página web. Entonces nos pueden ubicar como Tecnoimpre, o sea, tecnología de impresión. Tecnoimpre 3D, ese 3 en número. Y D de dedo. Tecnoimpre 3D. Así nos pueden ubicar.
Y en WhatsApp 0412-977, ya saben, Digitel 0412-977-9840. Bueno, 977-9840. allí tienen todos los números. ¿Qué otra cosa? ¿Qué nos faltó? Hablamos de todo un poquito. Siempre es muy interesante hablar contigo porque siempre está, a mí lo que me gusta tuyo es que tú tienes la teoría y la práctica. Sí, bueno. Y entonces nos echas el cuento como es. Yo insisto mucho en el equipo interdisciplinario. Toda compañía depende de un equipo, pero en la parte de impresión 3D, de acuerdo al nivel que quieras alcanzar, requiere es indispensable tener un buen equipo y valorarlo, respetar al personal, porque de ahí como se sienta, lo que se va a reflejar en el trabajo. Claro, y otra cosita así rápido, además del tiempo que se van a ahorrar la gente realizando esta impresión 3D, ¿cuál crees tú que es el otro factor determinante para que la gente diga, me voy con la impresión 3D? Bueno, que puedes... Y además que el tiempo es valioso. Sí, puedes darle vida a esa obra que tienes en tu cabeza, esa necesidad que tienes en tu compañía y no sabes cómo resolverla. Por lo menos porque en el área de Artois ahorita hay tanto movimiento, hay tanta variedad, porque había una serie de artistas que tenían esas ideas en la cabeza y no sabían o no tenían la tecnología para hacerla realidad. Entonces la impresión 3D te permite eso, esa idea que tienes en la cabeza a un precio muy económico la puedes hacer realidad. O sea, Artois en todos los sectores, en el área ingenieril ni se diga. Pero yo pienso que esa es la mayor ventaja que tiene impresión 3D. Podemos hablar de democratizar la fabricación. Sí. Además, fíjate algo también, hay artistas que tienen la idea y la tienen en su cabeza de una manera extraordinaria, pero realmente no son hábiles con las manos. O sea, no pueden modelar. Y a veces que le den la idea a otra persona que le modele no lo entienden. Entonces es una manera extraordinaria de tú llevar tu idea ya a la parte física como tal. Sí. Bueno, otra cosa que quieras agregar, No, bueno, aprovechando que no nos ha cortado. Aprovechen los conocimientos que hemos logrado reunir o recabar a través de estos 13 años y los ponemos a disposición de ustedes a precio justo, pero con ese amor o ese empeño que debe ser puesto en cada pieza. Bueno, y sí lo certifico porque realmente yo a Robin lo conozco hace tiempo y de verdad que no sale ninguna pieza si no está perfectamente terminada, y eso es lo que me gusta. Y sobre todo el democratizar en el sentido de que no solamente es una herramienta estupenda para el arte y para los artistas, sino también, como lo hablamos, para los arquitectos, para los odontólogos, para toda persona que quiera desarrollar un proyecto. Fíjate lo que hablabas del COVID, es verdad, de la parte educativa, de tú agarrar y de repente querer preparar un tema, una ponencia, y tú querer tener los personajes adelante o querer tener algún objeto en 3D, o sea, algún objeto en físico que te sirva a nivel educativo. Es extraordinario. Es extraordinario. Así es. Bueno, Robin, te dejo para que tú despidas. Yo siempre despido. Bueno, de nuestra parte, le deseamos lo mejor, lo invitamos a incursionar en esta área sin miedo, sin temor. Cuando nos dejamos ganar por el temor no logramos nada. Así que incursionar en esta área, aprovechar lo que se ha logrado hasta el momento y a darle fuerza, darle vida a esa idea que tenemos en la cabeza. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, reenvíenselo. Esto va a quedar, por supuesto, en las redes, tanto la de Mochuelo Art como la de Tecnoimpre. Recuerden, Tecnoimpre 3D. Pregunta por Robin y yo estoy segura que les voy a atender de una manera extraordinaria. Bueno, nosotros